Fundamentos del lenguaje Java, 25ª parte. Entonces tenemos nosotros que podemos crear clases derivadas a partir de una clase llamada superclase o clase base. Si queremos tener acceso a elementos de esa superclase a partir de la clase derivada o subclase, lo podemos hacer con la palabra super. En este caso se tendría acceso a los parámetros que está leyendo lo que sería la clase base al momento de crear un objeto, o sea, los parámetros que se están introduciendo al momento de crear un objeto. Hay otra forma de utilizar super en la cual se hace referencia a un miembro de la clase base. Este miembro puede ser un método o una variable de instancia. Es más común hacerlo ya que tiene aplicación en situaciones en las que los nombres de los miembros de una subclase ocultan miembros del mismo nombre en la superclase. También puede suceder que haya métodos de la clase base que no se interesa sean heredados en la subclase y que en un momento dado pues requieren una funcionalidad adicional. Entonces lo que hacemos es el uso de super, donde aquí tenemos la clase valor, declaro una variable que es a y esto es lo que hace, ¿no? Y luego tenemos una clase derivada que es la clase valor 2 que extiende la clase valor y pues se hace referencia al valor de a, pero tenemos dos variables a. En este caso super.a se utiliza para llamar al valor o asignarle el valor a la superclase, a la variable a de la superclase, y en el caso de la variable a que fue declarada en la subclase, pues esta estaría almacenando, por ejemplo, el valor de y en el caso del ejemplo. Entonces, de esa forma, pues tenemos nosotros lo que sería el acceso a un miembro de la superclase a través de la instrucción super. Jerarquía de clases. Pues es muy importante, como en un árbol genealógico pues están los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, etc. Entonces una subclase pues también puede ser la superclase de otra clase y así sucesivamente. Así como los abuelos tienen hijos y estos hijos son padres que tienen a su vez sus propios hijos, y estos hijos también se convierten en padres y así sucesivamente. De forma tal que pues aquí la jerarquía sería que la clase A sería una superclase y luego tendríamos la subclase B que sería clase hija de la clase A, pudiendo tener acceso a los elementos de la clase A través de instrucciones como super. Pero en un momento dado la clase B puede también tener clases heredadas, como la clase C y la clase D. La clase C puede tener acceso a la clase B, heredando las características tanto de A como de B. Y la clase D puede también tener acceso a la clase B, pero entre C y D no puede haber acceso a los elementos, ¿sí? Entonces, muy importante, los atributos se pueden heredar de una clase a otra, inclusive aunque tengamos clases heredadas a partir de subclases. También podemos en un momento dado hacer la sobreescritura de métodos y cuando en un momento dado queremos utilizar un método que ya está definido en la clase base pero que volvimos a definir o a sobreescribir en la clase derivada, lo podemos hacer indicando el método super para hacer la llamada a el método
que se encuentra definido en la clase base. Aquí hay un ejemplo, tenemos dos veces lo que sería la definición del método resta y del método operación. Bueno, son clases en realidad. La clase resta y la clase resta2. Tenemos sus constructores y el método operación que está definido con la misma firma tanto en la clase resta como en la clase resta2. Sin embargo, la forma en la que opera es diferente. Entonces podemos nosotros tener acceso, ¿sí?, a los elementos en un momento dado utilizando lo que sería la instrucción super. Y entonces estaríamos teniendo acceso, por ejemplo, ahí al constructor de resta para al momento de hacer la llamada al constructor de resta2. Otra cosa muy importante son las clases abstractas. Son aquellas clases que en un momento dado definen métodos abstractos. Y un método abstracto es aquel que no tiene cuerpo, nada más tiene el nombre y sus parámetros. Pero de las clases abstractas hay que crear clases derivadas, las cuales es obligatorio definir los métodos, ¿sí? Porque si no es así se genera un error y entonces hay que considerar esa clase derivada también como abstracta. La forma de definir clases abstractas es con el término abstract, tipo, nombre del método y la lista de parámetros. Entonces estaríamos definiendo métodos abstractos. Con definir, aunque sea un solo método abstracto, entonces es obligatorio que la clase sea definida como abstracta o se generan posibles errores. Aquí tenemos la clase cubo4, que es una clase abstracta, y tenemos ahí un método abstracto que es calcular área. Es un método que no tiene cuerpo. Sin embargo, en la clase derivada, que es cubo5, que es una clase hija de cubo4, por eso la definimos como class cubo5 extends cubo4, ahí sí tenemos que definir precisamente a la clase, en esa clase, al método calcular área. Si no lo definimos ahí, nos va a generar un error porque va a decir que la clase es abstracta también, ya que no se definió el método que originalmente fue declarado como abstracto dentro de la superclase. Entonces aquí sí, esto es un poquito complicado porque cuando creamos clases abstractas en sus clases derivadas, entonces ahí sí hay que definir claramente los métodos que originalmente fueron declarados como abstractos en la clase base. Y podemos utilizar el término final en la herencia, y eso significa que un método pues ya no puede ser modificado. También podemos definir una clase como final, y si nosotros queremos generar una subclase a partir de esa clase, nos va a generar un error porque las clases declaradas o definidas como final no pueden ser heredadas.